Buenas noches, estimados maestrantes. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? ¿Se puede ver en pantalla la diapositiva que se compartió? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora, se puede apreciar. Ok, muchas gracias. Mil disculpas por el ruido de fondo. Les comento que mi vecino, creo, está festejando su cumpleaños. Ya, entonces, disculpas, por favor. De todos modos, vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Listo? Bueno, comenzamos. Unidad didáctica 2, ¿no? El recurso de reposición. Habíamos analizado la clase anterior, ¿no? El recurso es un medio de impugnación que permite poder llegar a la posibilidad de reformar o revocar una resolución judicial, permitiendo un debido proceso, otorgando así derechos y formas de poder acercarse más a la ley y por eso que pasaremos a detallar, ¿no? Cómo nacen los medios de impugnación. ¿Se puede escuchar bien, no, colegas? Bueno, Sí, doctora. ok, gracias. Muchas gracias. Dentro de nuestra legislación boliviana habíamos mencionado, ¿no? Que existen 5 medios de impugnación. El recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de casación, el recurso de compulsa, que en otras legislaciones es conocido como el recurso de queja. Los recursos extraordinarios también de revisión extraordinaria de sentencia, a su par el recurso de casación, que también es un recurso extraordinario, ¿no? Siendo estos recursos ordinarios de reposición, apelación y compulsa, en ese comprendido hablemos del recurso de reposición. Ah, me olvidaba, todo aquello que está establecido en el artículo 252 del Código Procesal Civil. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la reposición? ¿Qué dice? Revocar significa dejar sin efecto algo que no se encuentra correcto o ajustado a derecho. Por lo tanto, cuando se revoca una resolución judicial, se cambia el sentido mismo de una decisión judicial por otra que es correcta. Es una forma sana de solucionar los pequeños errores en la tramitación del proceso. ¿Qué nos dice el profesor Pescovi? ¿No? Señala que el recurso de reposición, conocido por algunos sistemas, también bajo el nombre de revocatoria o reconsideración, constituye un medio impugnativo que tiene por objeto que el mismo órgano que dictó una providencia la revoque, por contrario imperio. ¿Qué es el contrario imperio? ¿Alguien me puede responder, por favor? Participen. ¿Qué es el contrario imperio? Francisco Manuel Huanca, buenas noches, ¿se encuentra en Buenas aula? noches, doctora. ¿Cómo estás? ¿Qué entiendes por contrario imperio? Bien, buenas noches, doctora. Bueno, este aforismo hace referencia a que una resolución está contraria a la norma, ¿no? Al imperio de la ley, ¿no? Particularmente es lo que alguna vez pude apreciar. Muy bien, Francisco. ¿Alguien más que quiera participar? Marianela Ramos Condori, ¿se encuentra en clase? Bueno, se refiere a la capacidad de un tribunal también para revocar o modificar una decisión anterior dictada. ¿Ya? Entonces, el recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias y autos interlocutorios simples que causen gravamen irreparable a fin de que el juez
o el tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio, para que pueda sanear, subsanar, por ejercicio de una potestad que modifique el anterior pronunciamiento en este caso, ¿no? Lo resuelto anteriormente y así se repare el agravio que pueda haberse producido con la resolución recurrida. Por este medio, se pretende que al mismo juez, el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada, la modifique o revoque por encontrarse contrario al derecho. Todo ello tendiente a evitar el recurso por ante el Tribunal Superior jerarquía, ¿no? Favoreciendo lo que es la celeridad, economía procesal, ya que resulta más sencillo y rápido y ofrece menos dificultades para las partes, evitando el tránsito del expediente que implica, ¿no?, un trámite a desarrollar en una instancia superior, pudiendo el mismo juez y en el acto subsanar el error. El recurso de reposición se haya instituido para subsanar los errores de que pueden adolecer las resoluciones judiciales, que dentro de la categoría procesal son las de menor importancia, que se dictan en el curso del proceso. Con el recurso entonces de reposición se puede subsanar tanto los defectos de procedimiento, que son los que se presentan con mayor frecuencia, como los errores de juicio y valoración. El recurso de reposición privilegia a la economía, privilegia la celeridad y privilegia a la aceleración dentro de la tramitación del proceso, porque abre la posibilidad de que la misma autoridad judicial pueda hacer un examen, por así decirlo, y a partir de ese examen admitir que hay un error y poder reponer, poder modificarlo, poder cambiarlo y de esta forma viabilizar la prosecución del proceso, ¿no? Bajo ese criterio gira el proceso de reposición. Por tanto, es importante determinar qué es lo que busca el recurso de reposición. Busca que la autoridad modifique, que la autoridad enmiende, que la autoridad corrija. ¿Y cuál es el producto que va a dar curso a la reposición? Pues el proceso se continúe tramitando y no esperar, ¿no?, a que el inmediato superior tome conocimiento, ya que para eso está la alternativa de apelación, que la vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la finalidad? El recurso de reposición tiene por finalidad evitar dilaciones en el proceso oral y los gastos de una segunda instancia, pero también evitar abusos. Su ámbito de aplicación es muy limitado. El plazo es breve, ¿no?, y rápida la tramitación. Entonces, entendemos que este recurso responde a los principios de celeridad y de economía. El primero de ellos está resguardado por la agilidad, que significa la revisión directa de su pronunciamiento por parte del juez, a quien el código le ofrece la oportunidad de corregirlo. Y el segundo, no solo por la economía de gasto, sino también procesal, pues la parte agraviada se ahorra mucho tiempo, ¿no?, si la cuestión es solucionada en esa instancia, ¿no? De acuerdo también a la jurisprudencia de la Sala Civil de Córdoba, la finalidad del recurso de reposición es subsanar errores en pronunciamientos de mero trámite, generados en la mayoría de los casos por simples inadvertencias, fallas materiales y no, como algunas veces se pretendió adjudicar, ¿no?, a la insuficiente versación jurídica de quien los produjo. Con este recurso se evitan dilaciones y remedios para otras vías más complicadas, ¿no? Entonces se puede decir que el objetivo de su consagración en nuestro procedimiento
es la reparación de los desaciertos, errores que puedan contener determinadas resoluciones de menor importancia o relevancia en el proceso y especialmente en las audiencias inicial y complementaria, como son las ordenatorias y de mero trámite, para cuya reformulación no es necesario acudir a jueces o tribunales superiores en grado, sino al que dictó la decisión impugnada por la parte perjudicada. La reposición de oficio. Bueno, varios procesalistas sostienen, entre ellos Palacio, Muñoz de Santo, Alsina, que en tanto no hayan sido notificadas las providencias simples, pueden ser revocadas por los jueces de oficio, en razón de que las resoluciones judiciales pendientes de notificación en cuanto no configuran actos procesales integrados, no producen efectos con relación a las partes, ya que permitir de oficio, pues la notificación violaría el principio de preclusión. ¿Qué es el principio de preclusión? ¿Alguien tiene alguna noción? René Torrico, buenas noches, ¿se encuentra en aula? No se encuentra. Karen Paola Checo Colque, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿El día de hoy no quieren participar? Doctora, buenas noches. Víctor Guarachi, doctora. ¿Cómo estás, compañero Víctor? Buenas noches. ¿Qué entiendes por el principio de preclusión? Bueno, doctora, buenas noches. Bueno, el principio de preclusión puede ser que se establece una vez que la etapa, la etapa procesal finaliza, no puede ser reactivada o volver a ser tratada, puesto que significa que en parte no realiza un acto procesal dentro del plazo establecido, doctor. Muy bien, Víctor, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, la palabra doctora, Doctora, Marianela. ¿Cómo Doctora, está? Dice eh, Marianela. sí, me adhiero también a lo que ya dijo el colega que me ha antecedido. Es cuando se realizan actos procesales, pero ya fuera de plazo. Ese es el principio de preclusión, doctora, cuando ya se ha establecido cierta etapa y ya no se tiene la oportunidad para realizar ciertos actos, ya que habría vencido el plazo establecido, doctora. Gracias. Muy bien, dice, muy bien. ¿Alguien más quiera participar? doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mi parecer el principio de preclusión eh, es un acto en donde a una de las partes su derecho ha precluido tanto a plantear un recurso, puede ser de apelación, un recurso de reposición, complementación, enmienda, o en su caso apelar a una sentencia o a un recurso de casación, ¿no? Es a todos los plazos que se deja vencer las partes, ¿no? Es decir, ya no podría impugnar alguna resolución. Ese es el principio de preclusión. Gracias por tu participación, licenciada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctora, Adileni, doctora. ¿cómo Pero está, bueno, Karen? Ya, el principio primero, de preclusión también entiendo de cuando uno se aplica en varias situaciones, ¿no? Por cuando uno no está observando en el orden, oportunidad de una ley, si una parte no se realiza un acto o en el plazo de un momento establecido, pierde también la oportunidad de hacerlo, ¿no? También es de no haber cumplido, digamos, alguna incompatible. O sea, ¿qué es el incompatible? También puede ser que uno pierda, uno puede perder la posibilidad de realizar el último, ¿no? De alguna actividad.
También en esto también se ha ejercido una facultad donde no se puede volver a realizarlo. Eso también, o sea, en esto se impide, o sea, que se retrotraigan algunos de los actos procesales, ¿no? Ya que sean ya consumados. Eso es lo que yo entiendo, doctora. Gracias por tu participación, dice. ¿Alguien más? Doctora, Karen, ¿cómo estás, licenciada? doctora, el principio de preclusión implica la pérdida del derecho a poder realizar el acto procesal. Esto procede cuando no se ejerce en tiempo, en forma, como lo prevé la ley. Muy bien, bien, Karen. Exacto, ¿no? La preclusión se refiere a la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal por no haber sido ejercida en el plazo legal establecido. En otras palabras, significa que al no ejercer un derecho o realizar un acto procesal dentro del tiempo previsto por la ley, se pierde la oportunidad de hacerlo posteriormente. ¿Ya? Por tanto, ¿no? De la naturaleza de este recurso, se acepta que son revocables de oficio, especialmente las resoluciones que no han sido notificadas a las partes. Así también Alsina sostiene lo siguiente. Hasta que no fue notificada a las partes, no ha producido sus efectos con respecto de ellas. Pero no puede revocársela posteriormente si no es a pedido de los litigantes. Por consiguiente, adolecería la nulidad de la providencia que revoca de oficio la otra anterior. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ámbito de aplicación. La revocatoria se puede interponer contra la resolución de cualquier juez o tribunal, sea de primera instancia o segunda o de ulterior instancia, siempre que la naturaleza de la decisión lo autorice. Entonces, ¿no? El recurso de reposición puede ser interpuesto en cualquier estado del proceso en que sean dictadas providencias simples, como asimismo en cualquier instancia y en las audiencias en que el juez dicte una providencia de esta clase. Ahora, ¿no? Con el procedimiento vigente desde la gestión 2013, no queda dudas que este recurso podrá plantearse en cualquier momento del proceso, inclusive en ejecución de sentencia, si la naturaleza de lo resuelto lo permite. Por lo tanto, se puede interponer en cualquier instancia, en casación y aún en ejecución de sentencia. ¿Está claro? En principio, en la alzada no procede el recurso de reposición contra resoluciones del tribunal, salvo las providencias de mero trámite, suscritas por el vocal y presidente de sala, salvo, asimismo, cuando la decisión ha estado fundada en circunstancias erróneas, pues de lo contrario se cercenaría el derecho de defensa en juicio al desconocer la justicia del reclamo. Resoluciones recurribles. Procede únicamente contra providencias o decretos de mero trámite y autos interlocutorios simples. Por consiguiente, no se puede interponer este recurso contra autos definitivos y sentencias, porque el recurso de reposición solo ataca las resoluciones de mero trámite. Por lo cual podemos entender que no procede contra la sentencia definitiva, pues queda agotada la jurisdicción del juez o tribunal y estas resoluciones jamás pueden ser revocadas. Caso contrario, la justicia no sería seria y definitiva. El ámbito de aplicación está dado con el objetivo del recurso, o sea, la reposición o reforma de las providencias o autos interlocutorios que tienen por fin ordenar el proceso y corregir posibles errores. Asimismo, para Colombo, las providencias simples son las que implican el ejercicio de la facultad de dirigir la marcha del proceso, dándole el curso ritual que en determinado momento resulte oportuno.
Providencias y autos simples son las órdenes, mandatos, etcétera, ¿no? Mediante las cuales el juez desarrolla las facultades como director del proceso para llevar a cabo su función primordial, ¿no? ¿Quiénes y cómo debe interponerse la reposición? Se encuentran legitimados para interponer este recurso aquellos que han recibido un agravio del pronunciamiento impugnado. Por regla general, solo las partes se hallan habilitadas para deducir el recurso de reposición, aunque, como bien lo hace notar Palacio, la facultad impugnatoria excepcionalmente ha sido reconocida a terceros extraños a la causa que tengan un interés serio, ¿no? Entonces, ¿no? Podemos mencionar que este recurso se debe fundar el derecho invocado y rebatir los fundamentos de la resolución impugnada. Y si bien no se requiere términos sacramentales, hay que plantear cuando menos claramente las objeciones que luego han de servir para el examen de revisión por parte del mismo juez o del Tribunal Superior. Es decir, el recurso debe ser fundado al tiempo de interponérselo. Y tal requisito se hace del más imperioso cumplimiento cuando la reposición va acompañada de la apelación en subsidio o alternativa, ¿no? Por consiguiente, el escrito o la deducción oral debe contener un análisis razonado y concreto de la resolución recurrida, tratando de demostrar cada uno de los errores que se pretende rectificar o modificar. En cuanto a los requisitos para su suficiencia, los jueces se han mostrado menos exigentes que con respecto al recurso de apelación, habiéndose decidido y acordado que todo pedido se reconsidere, modifique, deje sin efecto o revoque una providencia o auto interlocutorio, debe considerarse un recurso de reposición por su naturaleza jurídica, porque interpretar lo contrario significaría consagrar un excesivo formulismo. Por tanto, la forma de interponerse este recurso es normalmente escrito, salvo que el mismo se interponga en audiencia preliminar y complementaria, donde se debe ser interpuesto verbalmente y en el mismo acto, quiere decir en audiencia, sin exigencias ni mayores formalidades. Este recurso puede ser interpuesto simplemente como recurso de reposición o alternativamente presentarse con el de apelación, en el caso de que el juez no modifique su resolución. Si con el recurso de reposición intentada se omitió acompañar el de apelación subsidiaria o alternativa, la resolución que deniega que él no es susceptible de apelación directa, pues causa ejecutoría, viniendo a ser extemporánea, al que posteriormente se haya interpuesto. Por aplicación, ¿no?, de eventualidad, se admite que juntamente con la solicitud de revocatoria se deduzca el recurso de apelación para que el superior de que la primera no, para que por supuesto, no, si es que la primera no prospera, pero a fin de que el juez, en el caso de mantener la providencia o auto interlocutorio impugnado, pueda otorgar el recurso de apelación. Aquella debe ser de las que causen gravamen irreparable, ¿no? Siguiente diapositiva. Doctora, en este punto una consulta. Severina, claro que sí, Severina. Eh, Buenas noches, doctora. Una consulta en este punto del recurso de reposición. Claro, Cuando se plantea el recurso de reposición y se plantea con alternativa de apelación, exacto, obviamente, si no se resuelve la reposición, se ve en apelación. ¿Qué exacto. pasa si nos hacemos vencer con el plazo que nos da el Código Procesal Civil
de los 2 días para proveer los recaudos en el efecto devolutivo. Nos vence el plazo y obviamente lo ejecutorian por no haber provisto los recaudos. Como no Ahora, presentado, ¿no? claro, al no haber presentado dentro del plazo los recursos, los recaudos de ley, ¿no? Las Sí. fotocopias. En este caso se da la ejecutoria. A la ejecutoria, doctora, ¿qué recurso se podría interponer? ¿Directamente se podría interponer otro recurso de apelación o digo, de reposición con alternativa de apelación o directamente la compulsa, doctora? Esa es un poco mi duda. En este caso, el procedimiento es bien claro, dice, ¿no? Nos dice que primero debemos interponer el recurso de reposición bajo alternativa de apelación. En caso de que solamente hemos interpuesto el recurso de reposición sin alternativa de apelación, este recurso se ejecutoría y no puede interponerse ningún otro recurso más. Se ejecutaría en ese estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si vemos que una providencia nos perjudica de alguna forma, interponer el recurso de reposición bajo alternativa de apelación. Y evidentemente, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Cuando nosotros no proveemos los recaudos a tiempo, se da por no presentado el recurso de apelación en este caso. Por más que nosotros hayamos interpuesto el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, pero no hemos provisto los recaudos para el recurso de apelación, nos dan como no presentado y lastimosamente se ejecutaría. Caso contrario, que no sucede, ¿no? Cuando nosotros hemos interpuesto el recurso de casación, porque aunque nosotros no proveamos los recaudos de ley, este recurso igual se va a ir a Sucre para su revisión. Pero en este caso el recurso de apelación no es así. Tenemos que proveer los recaudos y vamos a ir viendo, dice, el recurso de compulsa, también el recurso de casación en posteriores clases, ¿no? Y lo vamos a ir analizando. Muy bien. Bueno, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Órgano judicial competente. El recurso lo resuelve el mismo órgano judicial que emitió la resolución. Empero, si éste cesa sus funciones por cualquier motivo, decide el sustituto o suplente, ya que no importa la persona, sino la autoridad judicial. En este comprendido, el profesor Morelo señala que el recurso de reposición debe ser resuelto por el mismo juez que emitió el proveimiento impugnado, ¿no? Debe entenderse no en el sentido de la identidad física, sino ideal, ya que el magistrado que pronunció la resolución puede no ser el mismo que aquel quien la corresponde resolver el recurso, ¿no? Por ejemplo, la recusación, fallecimiento, renuncia, pero debe ser esa autoridad, la misma autoridad. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Plazo para interponer el recurso. Este recurso tiene dos modalidades de interponerse, ¿no? Por escrito u oral. En las audiencias públicas y contradictorias que se presenten en el proceso. Por tanto, ¿no? Este recurso se interpondrá verbalmente en la misma audiencia, en el acto preliminar o complementario, o por escrito debidamente fundamentado en el plazo de 3 días, contados a partir de la notificación con la providencia o autointerlocutorio. En este último caso, siempre que no hubieran sido dictadas en audiencia. ¿Está bien? Trámite del recurso. En primer lugar, si el recurso es planteado por escrito, o sea, fuera de audiencia, será corrido en traslado con el plazo de 3 días, en mérito al principio de contradicción y bilateralidad, ¿no? Con la contestación o no del recurso, se dictará la resolución sin otro trámite, que puede ser manteniendo, modificando, dejando sin efecto o anulando la providencia o autointerlocutorio impugnado por la parte interesada. Entonces, si el recurso fuese manifiestamente inadmisible,
el juez o tribunal podrá rechazarlo sin ningún otro trámite. En otras palabras, por lo tanto, la autoridad judicial competente podrá decidir inmediatamente y sin sustanciación el recurso, manteniendo, modificando, dejando sin efecto o anulando la providencia o el auto interlocutorio impugnado. La resolución que recaiga hará ejecutoría de la resolución impugnada, a menos que el recurso de reposición hubiese sido acompañada con apelación alternativa. En cuanto a la resolución, ella corresponde al mismo juez que dictó la resolución recurrida y la misma debe ser fundada y motivada. A nuestro juicio, ¿no? El juez no debe resolver los petitorios de las partes con un simple no al lugar, ¿no? Sino debe explicar a las partes las razones de sus decisiones y en especial de sus negativas. Entonces, el recurso de reposición planteado en audiencia complementaria o inicial contra providencias será contestado en la misma y deberá ser resuelto inmediatamente, es decir, en la misma audiencia. Rechazo y límite. Si el juez aprecia que la impugnación es manifiestamente improcedente, puede rechazarla sin más trámite. Ello tiende a aumentar las facultades de apreciación del magistrado y no tramitar un recurso que no tiene ningún fundamento. Es esta una facultad ordenatoria del juez que se relaciona con la forma del recurso y no con su objeto. Ejemplo, si la misma es interpuesto extemporáneamente o bien contra auto definitivo. La apelación subsidiaria para autos interlocutorios. Es la siguiente diapositiva. La última parte de la norma, el análisis, determina que la apelación contra los autos interlocutorios podrá ser alternativa del recurso de reposición, debiéndose deducir ambos recursos de manera conjunta, lo que conlleva que únicamente se presentará o se presenta el recurso de reposición con alternativa de apelación contra los autos interlocutorios y no así para simples providencias, ¿no? Dicho ello, la resolución que recaiga hará ejecutoría a menos que, uno, el recurso de reposición hubiera sido acompañado de apelación subsidiaria. Dos, hiciera lugar a la revocatoria, en cuyo caso podrá apelar la parte contraria, ¿no? Si corresponde. Entonces, el plazo para interponer estos recursos corre simultáneamente, por consiguiente, se prevé la posibilidad de la apelación subsidiaria únicamente dentro del plazo de 3 días en forma improrrogable. Se los interpone conjuntamente a fin de que el juez superior en grado, en caso de desestimar el de reposición, considere, ¿no?, la procedencia o improcedencia. No se requiere memorial alguno, ¿no?, para fundar los agravios. Al ser interpuesta la apelación subsidiariamente, el escrito presentado a los efectos de fundar la revocatoria hace las veces de memorial, para el caso de ser desestimada esta. En el caso de prosperar la reposición, el recurso de apelación ya sería innecesario. En tal supuesto, la nueva resolución puede ser atacada por la parte contraria, mediante dicho recurso también, ¿no? Y esta sí tiene la carga de presentar el pertinente memorial para sustentarlo. Bien. ¿Qué se entiende por apelación subsidiaria? Participemos, compañeros. ¿Qué se entiende por apelación subsidiaria?
Doctora, buenas noches. Víctor Gurachi, doctora. ¿Cómo estás, licenciado? Bien, ¿qué se entiende por apelación subsidiaria? Bueno, una apelación subsidiaria es un recurso que se presenta de forma como una segunda oportunidad o un recurso en caso que después del recurso principal se utiliza cuando en una decisión judicial se interpone primero los recursos específicos, como un recurso de revocatoria, doctor. Muy bien. ¿Alguien Doctora, más que buenas quiera noches. participar? ¿Cómo estás, Lice? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, esta apelación subsidiaria es una medida de respaldo, ¿no? Podríamos mencionarlo, una Sí, alternativa que se establece al recurso de reposición, que va a ser el medio de impugnación principal, exacto. donde de alguna forma eh, se previene ya una decisión anticipada de la autoridad judicial que va a confirmar en alguna medida, ¿no? Su primera resolución. Y bueno, se reserva y refuerza, ¿no? El recurso para que ante esa eventualidad de que se pueda confirmar la resolución por parte del juez que ha emitido la resolución, pueda elevarse al Tribunal Superior para que pueda cambiar este tribunal la resolución. Muy bien. Gracias por tu participación. Muy claro. ¿Alguien más que quiera aportar? Bueno, ¿no? La apelación subsidiaria, en pocas palabras, es un recurso que se interpone conjuntamente con otro recurso para evitar que la resolución impugnada quede firme, ¿no? Y si el primer recurso es desestimado, su objetivo es que ante la negativa de la primera instancia se eleve la causa a un tribunal superior para su revisión y que éste lo resuelva, ¿no? Muy bien. Recurso de apelación. Generalidades, ¿no? Sobre el recurso de apelación. Antes de pasar a este punto, por favor, les voy a dar 10 minutitos para que vayan de descanso, ¿no? 10 minutitos, por favor, y volvemos a las 8:34. ¿Les parece? Vayan a tomar Sí, agüita, doctora. cafecito, a fin de no cansarlos, ¿no? Nos vemos en 10 minutitos entonces.
Buenas noches, colegas. ¿Se encuentran nuevamente en aula? Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctor. Ya estamos en aula, ¿no? ¿Todos? Muy bien. Vamos a dar continuidad entonces. Bueno, antes de pasar a lo que es el recurso de apelación, hemos concluido, ¿no? Con el recurso de reposición. Hasta allí, ¿alguien quiere aportar algo o quiere hacer una consulta referente al recurso de reposición? Porque vamos a pasar al siguiente recurso, que en este caso es el recurso de apelación. ¿Todo está claro entonces? Podemos pasar al siguiente punto, ¿no? Bueno, continuemos. Recurso de apelación. Generalidades sobre el recurso de apelación. Habíamos considerado, ¿no? Que el recurso de apelación es el más utilizado por el mundo litigante en los procesos judiciales, ¿no? Porque es el medio idóneo para atacar el fondo de las resoluciones judiciales y las interlocutorias que causan perjuicio evidente a las partes intervinientes. Sin embargo, el mismo está planificado para impugnar la sentencia que resuelve la primera instancia. En la mayoría de los procesos judiciales que prevé este procedimiento, como es el caso de los procesos ordinarios, orales, extraordinarios, monitorios y voluntarios. Entonces, ¿no? Con la vigencia del procedimiento civil, la apelación es el recurso ordinario concedido a favor de la parte litigante, que impugne una resolución judicial, que le cause agravio, ¿no? Con objeto de que el Tribunal Superior la modifique, la revoque, deje sin efecto o anule, conforme lo establece el artículo 256 del Código Procesal Civil. Vamos a dar lectura, por favor. Busquemos nuestro Código Procesal Civil. El artículo 256 específicamente. Si alguien lo tiene a la vista, por favor, pueda dar lectura. Artículo 256. Doctora, Buenas noches, Lice. ¿Podemos dar lectura? bien. Artículo 256, naturaleza y objeto. La apelación es el recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio, con objeto de que el Tribunal Superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule. Exacto. Gracias, licenciada, por su participación. Muy bien. Entonces, sobre este tema, el profesor Lino Palacio señala que la apelación que se constituye, ¿no? el más importante y usual de los recursos ordinarios. Es el remedio procesal tendiente a obtener que un tribunal jerárquicamente superior revoque, modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación o aplicación del derecho o en la apreciación de los hechos o de la prueba. Por tanto, el recurso de apelación supone la doble instancia, pero no significa una revisión de la instancia anterior, por cuanto el tribunal o juez de apelación debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia. Pero esto ¿no? Excepcionalmente en segunda instancia se recepciona nueva prueba. Por ello, la apelación es el recurso ordinario en el proceso oral concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio o perjuicio a sus derechos o intereses.
con el objeto de que el Tribunal Superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule la resolución impugnada. Bien. ¿Cuál es el objeto del recurso de apelación? La finalidad del recurso de apelación es clara: la revisibilidad en ulterior instancia. Se torna necesario, pues, definir la instancia, entendemos por el lapso procesal que mediante la motivación jurisdiccional y la sentencia que le pone fin. Dicho ello, el análisis nos lleva al planteamiento de dos cuestiones que han preocupado a los estudiosos del derecho. La primera de ellas consiste en averiguar si la segunda o ulterior instancia presupone otros tantos nuevos procesos, o si constituye al contrario la continuación de aquel en que cual se ha apelado. Las restantes residen en saber si el mantenimiento de sucesivas instancias resulta conveniente o si serían en cambio la adopción de un sistema de instancia única. Para quienes sostienen que la segunda o ulterior instancia implica un nuevo proceso, la conclusión es obvia, ¿no? Es revisable todo lo actuado en la instancia impugnada y por ende serían admisibles nuevas proposiciones de derecho y de hecho. En cambio, para quienes sostienen que la jurisdicción es una sola, pero que admite etapas que la tornan compleja, en la segunda o ulterior instancia vendría a ser un acto completivo. En este caso serían admisibles nuevas proposiciones acerca de cuestiones que hubieran sido objeto de tratamiento en la instancia original. Dada la unidad de ambas etapas, esta posición se enrola prácticamente toda doctrina moderna, ¿no? El agravio. La norma en estudio no deja dudas que el recurso de apelación procede únicamente cuando un litigante sufre un agravio. Por lo tanto, es importante estudiar el agravio como elemento vital del recurso de apelación. Entonces, uno de los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación es la presencia de agravio o interés válido para recurrir, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte. ¿Cuál es el interés? Es decir, quien apela de una resolución judicial debe sufrir un agravio o perjuicio personal. Por consiguiente, no hay apelación por el simple hecho de apelar. Bien. Se entiende por agravio a la insatisfacción total o parcial de cualquiera de las pretensiones procesales, oposiciones o simples peticiones formuladas oportunamente en el proceso civil. Entonces, ¿no? Por consiguiente, solo con la declaración de impugnación, esto es, en deducción de ella, se requiere agregar los motivos, agravios o fundamentos del recurso de apelación. A sola declaración es inhábil para producir efectos jurídicos, ¿no? Porque la ausencia o insuficiencia funciona como un requisito de inadmisibilidad, porque existe la necesidad de fundar el recurso de apelación en el mismo escrito, no antes ni después. Entonces el vencedor puede apelar excepcionalmente en el supuesto de que la declaración de derecho de la sentencia difiera a la reclamada y pueda resultar frustratoria de su interés. Por tanto, este nuevo código de procedimiento es mucho más agresivo, porque vayamos a dar lectura el artículo 218, por favor, del Código de Procedimiento Civil. Inciso 1. Si alguien lo tiene a la vista, por favor pueda dar lectura.
Marianela Ramos Condori dice, ¿tiene a la vista el artículo 218? El compañero René Torrico Sarmiento. Buenas noches, doctora. Sí, Muy artículo bien. 218, auto de vista, parágrafo 1. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente. Parágrafo 2. Este fallo deberá ser: 1. Inadmisible. Inciso A, si se hubiera interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. Inciso B, por la falta de expresión de agravios. 2. Confirmatorio. 3. Revocatorio total o parcial. 4. Anulatorio o repositorio. Muy bien. Numeral 3. Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de Alzada deberá fallar en el fondo. Exacto. Muy bien, dice. Muchas gracias. Entonces, ¿no? Este artículo determina que el auto de vista podrá disponer la inadmisibilidad cuando falta expresión vital. Por lo tanto, ahora no solo es importante, sino vital para poner en movimiento el tema recursivo previsto en el código. La parte puede quejarse de las resoluciones judiciales, pero necesariamente debe expresar en forma clara y precisa la expresión de agravios, bajo conminatorias de tener por desertado el recurso o que sea declarado inadmisible por falta de o insuficiencia de agravios. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Procedencia del recurso de apelación. Conforme a este artículo en estudio y salvo disposición en contrario, procederá el recurso de apelación contra las sentencias, autos definitivos. Sin embargo, es posible apelar otras resoluciones judiciales que expresamente autoriza la ley, es decir, procede el recurso ordinario de apelación contra sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la norma legal, ¿no? Por tanto, normalmente el recurso ordinario de apelación está previsto para impugnar las resoluciones judiciales definitivas, que en este caso habíamos mencionado que son las sentencias y autos definitivos. Sin embargo, procede igualmente para resoluciones interlocutorias que causen gravamen irreparable a las partes y solamente pueden ser subsanadas mediante este medio. Bien. Improcedencia del recurso de apelación. La importancia del recurso de apelación, la mala aplicación de la ley en la resolución judicial debe ser gravitante. Por lo tanto, aquellas infracciones de la ley que no afecten la resolución de fondo hacen improcedente al recurso ordinario de apelación. Bueno, entonces no queda dudas, ¿no? Que no se considerarán como causales de apelación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva de la sentencia. Es decir, decisión de fondo del juzgador. Por lo tanto, es igual que si hubiera o aplicado o no una determinada norma jurídica en el fallo, porque la misma es intrascendente o insignificante para el caso concreto. ¿Qué nos dice? El Código Procesal Civil con total precisión señala que es inadmisible el recurso de apelación cuando el artículo 218 refiere, se hubiera interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término de 10 días, por ejemplo, en el proceso de conocimiento ordinario oral. Otro punto también por la cual es inadmisible el recurso de apelación es por falta de expresión de agravios. Bien. No son apelables las providencias de mero trámite.
Entonces debe quedar absolutamente claro que es improcedente la apelación de las providencias de simple sustanciación, que no causen ningún perjuicio a las partes. No hay apelación por el simple hecho de apelar. Por lo tanto, no procede la apelación contra las providencias de simple sustanciación y resoluciones contra las cuales la ley expresamente las prohíbe. Lo que pone en movimiento al recurso de apelación es el agravio, es decir, el agravio que se puede causar al litigante. Por lo tanto, una providencia de simple sustanciación no causa ningún perjuicio a los litigantes, por lo que las mismas son inapelables. Como ya se manifestó, configura el requisito de admisibilidad el recurso de la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione a quien lo interpone o a su representado un perjuicio personal de donde se tiene que es improcedente la apelación de las providencias de simple sustanciación, que no tengan ninguna gravitación en el proceso y menos que no causen ningún gravamen a las partes, ¿no? Establecer si una resolución y especialmente una providencia causa un no gravamen irreparable es materia a que falta de norma expresa. Queda librada en cada caso concreto, ¿no? La apreciación judicial atendiendo a los antecedentes, la naturaleza y efectos de la decisión impugnada. Pero en caso de duda es mejor conceder la apelación para no causar indefensión a las partes, previo cumplimiento de requisitos, ¿no? Bien, en ese comprendido se entiende por providencias de mero trámite o simple sustanciación aquellas que nada deciden o que postergan la resolución sin denegar definitivamente lo peticionado. En principio no causan agravio y por lo tanto son inapelables. Son apelables todas las sentencias definitivas y los autos interlocutorios de primera instancia, salvo los casos en que la ley deniega expresamente el recurso. Entonces, el derecho procesal civil pretende restringir el derecho de recurrir y especialmente de las resoluciones que no causan perjuicio a las partes. Por eso, el profesor Couture señala que existe una marcada tendencia en el derecho comparado hacia la restricción de los recursos, que alcanzan no solo a las sentencias simples e interlocutorias, sino también las definitivas. A medida que pasa el tiempo, la tendencia es la de aumentar los poderes del juez y disminuir el número de recursos. Por lo tanto, es un triunfo de la justicia pronta y firme, ¿no? Sobre la necesidad de una justicia buena, pero lenta. Bien. ¿En qué efecto se concede el recurso de apelación? Diapositiva. El recurso ordinario de apelación puede ser concedido por el juzgador en los siguientes efectos. Efecto suspensivo, efecto devolutivo, efecto diferido. Bien. Bueno, como señala el profesor Palacio, los efectos del recurso de apelación se vinculan, por un lado, con la ejecución de la resolución, que es el objeto del recurso, y por otro lado, con la oportunidad en que aquel debe ser sustanciado y decidido. En el primero de los aspectos señalados, el recurso puede tener efecto suspensivo o devolutivo según paralice o no el cumplimiento o ejecución de la resolución que se impugna, ¿no? Brevemente, entonces, el efecto suspensivo, como su nombre refiere, suspende la competencia de juez de primera instancia. Es decir, este efecto detiene, por principio, las consecuencias de la sentencia y su ejecución, ¿no? Y hace que el juez se desprenda de los autos sin perjuicio de que mantenga una
competencia residual para aclarar su decisión, pudiendo en ciertos casos decretar medidas precautorias o de seguridad, pero no puede ejecutar la sentencia mientras no se resuelva el recurso planteado, ¿no? Que está en el Tribunal de Segunda Instancia. Entonces, la apelación en efecto suspensivo quiere decir que la competencia de la autoridad judicial se suspende momentáneamente, desde que expide el auto de concesión del recurso hasta que el Tribunal de Segunda Instancia devuelva el expediente para que se cumpla lo resuelto por el superior en grado, impidiendo la ejecución de la sentencia o auto definitivo por el lapso de tiempo, ¿no? Igual de manera resumida, el efecto devolutivo, por el contrario, hace que el juez apelado mantenga una cierta hegemonía en el proceso a los fines del cumplimiento provisional de lo resuelto por él. Por tanto, la apelación en efecto devolutivo, en cuyo caso se permite la prosecución de trámites en lo principal. No hay suspensión del proceso o de la ejecución del fallo, sin perjuicio de la alzada, con indicación de las piezas a fotocopiarse que deberán ser legalizadas y su remisión separadamente al Tribunal Superior para que conozca y resuelva el recurso, ¿no? Y finalmente, el efecto diferido funciona como una reserva, ¿no? Para el caso en el que el expediente sea luego elevado en alzada interpuesta contra la sentencia definitiva. Es entonces como un recurso condicionado a la apelación principal, en cuyo caso corresponderá tratar ambas apelaciones, lógicamente primero la diferida, por referirse a algún trámite procedimental anterior a la sentencia, que necesariamente debe ser tratado y resuelto antes que el fondo de la causa. Entonces, ¿no? La apelación en efecto diferido, en este caso, se limitará a la simple interposición del recurso, sin perjuicio del cumplimiento inmediata de la resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso. Se reservará la fundamentación conjuntamente con una eventual apelación de la sentencia. Si la sentencia fuere apelada, se correrá traslado a ambos recursos a la contraparte, con cuya contestación o sin ella serán concedidos para su resolución en forma conjunta por el superior en grado. Si la sentencia no fuera apelada por la misma parte, el anuncio de apelación con efecto diferido se tendrá por retirado. Si la sentencia fuere apelada, se correrá traslado de ambos recursos a la contraparte, con cuya contestación o sin ella serán concedidos para su resolución en forma conjunta por el superior en grado, ¿no? Si la sentencia no fuera apelada por la misma parte, la apelación con efecto diferido se tendrá por desistida el recurso, porque pierde virtualidad del mismo. Diapositiva. El efecto diferido tiene la finalidad de admitir esta forma de impugnación para al principio de celeridad, evitando las continuas interrupciones del procedimiento principal. Empero, de acuerdo a la práctica judicial, esta modalidad ha arrojado magros resultados prácticos en los procesos, ya que en vez de abreviar y acelerar el proceso, normalmente lo atrasa, ¿ya? Y es perjudicial al principio de sanidad y celeridad procesal, como se explicará oportunamente, ¿no? En casos prácticos posteriormente. Entonces, en el efecto diferido, el juez puede igualmente ejecutar provisionalmente la resolución impugnada, sin perjuicio del recurso interpuesto.
el mismo se activará en una eventual apelación de la sentencia, siempre y cuando el apelante de la sentencia sea el mismo del efecto diferido. Bien, colegas, la siguiente clase vamos a detallar. Vamos a realizar un detalle exhaustivo de cada una de estas formas. El efecto suspensivo como tal, diferido. ¿Está bien, colegas? Devolutivo también, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien que quiera complementar a la clase? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte? Doctor Freddy Huancani Quispe. Presente, autorita. ¿Algún aporte dice que quiera realizar en clase? No, ha quedado todo claro, mi estimada autorita. Ok. ¿Cómo está? El licenciado René Torrico Sarmiento. Ningún aporte, doctorita, todo claro. Bien. Nadie quiere aportar, entonces yo voy a empezar a preguntar. Bueno, colegas, en la siguiente clase vamos a realizar el detalle, ¿no?, de cada uno de estos efectos, ya sea suspensivo, devolutivo y diferido también. ¿Les parece? Bueno, con dicho ello, terminamos la clase del día de hoy y nos vemos directamente el día sábado. Que tengan un descanso reparador. Nos vemos, ¿sí? Buenas noches, colegas. Buenas noches, Buenas doctora. noches, doctora, gracias. Buenas noches, Doctora, Sí, doctor. doctora, buenas noches. Un marcado favor. Con relación al tema de los trabajos, eso quería preguntarle claro. a las tareas, que si me pudiera absolver, por favor, doctora. Ya. A ver, ¿dónde estamos las tareas que se han realizado? Por favor. ¿Cuál es la duda que usted tiene? Sobre el mapa conceptual, doctora, de la tarea 1. Ya. Sí, Queridos por colegas, favor, doctora. creo que ha habido un error en plataforma. El mapa conceptual no ha sido subido al sistema por mi persona. Mi persona ha realizado lo siguiente: tarea 1, que es en relación a realice un análisis de la sentencia constitucional, la 098 del 2025, en formato PDF. Esa es la tarea 1. Y correspondiente al foro 1 es: ¿qué opina usted referente al error improcedendo y el error injudicando dentro de un proceso? Que las respuestas las van a encontrar dentro de la clase que se ha llevado ese día, que está subido en el sistema, ¿no?, que está en plataforma. Esas dos tareas o esas dos actividades se deben realizar, compañero. Pero no sé qué pasó en el sistema, lo vamos a borrar. Voy a hablar con el coordinador para que se elimine, ¿no? No realicé lo que es la tarea de mapa conceptual. No lo realicé, compañero. ¿Está bien? Sí, gracias, doctora. Realmente no tenía, digamos, cómo escribirle todo eso por el tema del trabajo también, doctora, No, por favor. Y gracias no por te absolverme la preocupes. duda, doctora. Ok, no te preocupes, dice. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya, por si acaso es hasta este domingo, ya, 25 de mayo. Deben completar ambas tareas. Y posteriormente también se irá cargando la tarea del día de hoy, ¿no? Bueno, ahora sí, queridos colegas, nos vemos el sábado. Tengan un descanso reparador. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, dice. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, dice. Muy buenas noches, seguida doctora. Gracias, Freddy. Buenas noches.